Hola, hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que va a dar mucho de qué hablar, y es que vamos a sumergirnos en el torbellino de las celebridades turcas, concretamente en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo y creo que ya se imaginarán por dónde van los tiros. Kerem Bürsin desea a Hande Erçel fuera de Casa Rosa ***. Vaya título, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o de al menos uno de ellos, y han seguido de cerca cada uno de sus pasos, cada rumor, cada aparición pública. Y es precisamente esa atención la que nos lleva a este tema. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? ¿Por qué existiría este deseo? ¿Qué podría significar para su relación o para sus carreras? Vamos a desgranar todo esto, a analizar las posibles interpretaciones y a compartir con ustedes nuestra perspectiva. Pero antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y los últimos chismes del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El titular Kerem Bürsin desea a Hande Erçel fuera de Casa Rosa ha resonado en muchos portales de noticias y redes sociales, generando un sinfín de especulaciones. Para ponerlos en contexto, Casa Rosa es un término que se ha popularizado en el ámbito de las redes sociales y sobre todo, en las comunidades de fans, para referirse a un espacio o a un tipo de vida que, según se rumorea, Kerem Bürsin estaría buscando alejar de su vida o, más específicamente, de la vida de Hande Erçel. Pero, ¿qué es exactamente esa Casa Rosa? Es aquí donde la cosa se pone interesante y donde debemos ser muy cuidadosos con las interpretaciones. Generalmente cuando se habla de una Casa Rosa en este contexto, se refiere a un estilo de vida muy expuesto mediáticamente, quizás un poco ostentoso, o incluso a ciertas dinámicas de pareja que son llevadas al escrutinio público de manera constante. Algunos lo interpretan como un deseo de más privacidad, de una vida más terrenal, alejada del brillo y el glamour constante de las alfombras rojas y las cámaras. Otros, de forma más maliciosa, podrían sugerir que se refiere a que Kerem quiere que Hande salga de una situación particular, quizás relacionada con su carrera, con su imagen pública o incluso con ciertas influencias en su vida. Lo primero que debemos considerar es la fuente de esta información. Como saben, en el mundo de las celebridades, los rumores vuelan. A veces provienen de fuentes cercanas, a veces son especulaciones que se viralizan sin un fundamento sólido. Es crucial acercarse a estos titulares con un ojo crítico. ¿Se basa esto en declaraciones directas de Kerem o Hande? ¿O es una interpretación de terceros, quizás basada en algunos comentarios sutiles o en la ausencia de ciertas cosas en sus vidas? Vamos a pensar en las posibilidades. Si Kerem Bürsin realmente desea que Hande Erçel se aleje de la Casa Rosa, ¿cuál sería su motivación? Una de las interpretaciones más positivas y románticas es que él, como pareja, busca un refugio, un espacio privado donde puedan ser simplemente Kerem y Hande, lejos de las miradas indiscretas. Tal vez él valora la intimidad y siente que la constante exposición mediática puede erosionar la relación. Es natural que en cualquier relación, las parejas busquen momentos de tranquilidad y desconexión del mundo exterior. Si esta Casa Rosa representa esa exposición desmedida, entonces su deseo sería comprensible y, en cierto modo, un acto de protección hacia su vida personal y su relación. Otra perspectiva podría ser más orientada a sus carreras. Tal vez Kerem sienta que la exposición mediática tan intensa está limitando las oportunidades profesionales de Hande, o que la está encasillando en ciertos roles o estilos de vida. Podría ser que él, con su experiencia en la industria, vea que un perfil un poco más bajo o una imagen más enfocada en su arte podría abrirle puertas diferentes y más significativas a largo plazo. En el mundo del espectáculo, a veces, la sobreexposición puede ser contraproducente, y quizás él quiera que Hande se centre en su desarrollo artístico sin las distracciones constantes de la vida de celeb. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de interpretaciones menos benignas. Podría ser que esta Casa Rosa se refiera a algo más específico. Quizás a ciertas amistades, a un círculo social particular, o incluso a las expectativas que se tienen sobre ella debido a su fama. Si Kerem siente que ciertas influencias en la vida de Hande no son positivas para ella, o si percibe que ella está en un entorno que
La está desgastando, podría desear que se aleje de él. Esto, de ser cierto, implicaría un nivel de preocupación genuina por su bienestar. Ahora, ¿qué significa esto para su relación? Si estos rumores fueran ciertos, podríamos estar ante una etapa en la que Kerem y Hande están redefiniendo su relación y su vida en pareja. Las parejas que alcanzan un alto nivel de fama a menudo enfrentan desafíos únicos para mantener su conexión y su privacidad. Si Kerem está expresando este deseo, podría ser una señal de que están navegando juntos por estas aguas turbulentas, buscando un equilibrio entre sus vidas públicas y su espacio privado. Es importante recalcar que hasta ahora, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación y el rumor. No tenemos declaraciones directas de Kerem o Hande que confirmen o desmientan este supuesto deseo. En el mundo de las celebridades, es común que los medios y los fans creen narrativas a partir de pequeñas pistas o, incluso, de la nada. A veces, un simple gesto, una foto o un comentario interpretado de forma equivocada pueden dar lugar a grandes polémicas. Lo que sí podemos afirmar es que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son figuras públicas que generan un gran interés. Su relación, sus carreras, sus estilos de vida, todo es objeto de constante escrutinio. Por ello, cualquier noticia o rumor que los involucre tiende a viralizarse rápidamente y a ser analizado por miles de personas. Mi invitación es a que consumamos estas noticias con precaución y respeto. Si bien es fascinante analizar la vida de las celebridades, debemos recordar que detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas con sus propias vidas, sentimientos y decisiones. Las interpretaciones sobre lo que desea o quiere alguien sin tener su palabra directa pueden ser muy erróneas y, en ocasiones, perjudiciales. Analizando la posibilidad de que Kerem desee que Hande se aleje de la Casa Rosa, podríamos pensar en lo que esto implicaría a nivel práctico. Si se trata de buscar más privacidad, quizás empezarían a verse menos en eventos públicos juntos, o sus apariciones serían más selectivas. Si se trata de un cambio en su estilo de vida, podríamos ver un enfoque mayor en proyectos personales, quizás alejados de la vida de fiesta y de constantes viajes de prensa. Y si, hipotéticamente, se tratara de alejarla de influencias específicas, la discreción sería la norma. Pero insisto, la clave está en la falta de confirmación. Podríamos estar ante un titular sensacionalista creado para generar clics, o ante una interpretación errónea de la situación. Lo que sí es cierto es que para una pareja joven y exitosa como ellos, el manejo de la fama y la presión mediática es un desafío constante. ¿Cómo creen ustedes que se está desarrollando esta situación? ¿Creen que hay algo de verdad en el titular? ¿O consideran que es pura invención? Nos encantaría conocer su opinión. ¿Qué significa para ustedes la Casa Rosa en este contexto? ¿Creen que Kerem busca proteger a Hande o a su relación? Dejen sus comentarios abajo, que los leemos todos y nos encanta debatir con ustedes. En resumen, el titular Kerem Bürsin desea a Hande Erçel fuera de Casa Rosa ha abierto un debate lleno de especulaciones. Hemos explorado varias interpretaciones, desde un deseo de mayor privacidad y protección de la relación, hasta posibles motivaciones profesionales o incluso preocupaciones por influencias negativas. Sin embargo, es fundamental recordar que, sin confirmación directa de los involucrados, todo se mantiene en el terreno de los rumores. La vida de las celebridades siempre genera interés, pero es importante abordar estas noticias con un espíritu crítico y respetuoso. Y antes de irnos, no olviden lo que les dije al principio: si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante este análisis, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también aman o que les interesa el mundo de las celebridades turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, ***, suscríbanse a nuestro canal ***. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de corazón por acompañarnos en esta conversación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.